Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 58 que se ve muy interesante. Por aquí tenemos pues números factoriales en el denominador, tanto como en el numerador. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que voy a hacer es descomponer este 11 factorial al cuadrado. Lo voy a escribir como 11 factorial multiplicado por 11 factorial. Estamos de acuerdo que al multiplicar esto pues me da esto de aquí. Menos a este 10 factorial al cuadrado también puedo escribirlo así. 10 factorial multiplicado por 10 factorial. Todo bien hasta aquí, ¿no? Y esto está sobre esto de aquí. Sobre 10 factorial multiplicado por 9 factorial. Ahora, necesitamos pues encontrar un factor común en el numerador para poder eliminar este 10 factorial o estos dos números factoriales cualquiera, para que se nos reduzca los cálculos. Ahora, este 11 factorial yo lo voy a escribir como 11 por 10 factorial. Esta es una propiedad de los factoriales, la cual me permite ir multiplicando por los números antecesores hasta el 1. Luego, puedo dejar escrito este 11 factorial como 11 por 10 y por 9 factorial. Ya vamos a ver por qué me conviene esto de aquí. Luego, menos, este 10 factorial me conviene que se quede como 10 factorial. Y este 10 factorial de aquí lo voy a escribir como 10 por 9 factorial. Muy bien. Y todo esto está sobre 10 factorial multiplicado, perdón, aquí me faltó el factorial, multiplicado por 9 factorial. Muy bien. Y ahora sí ya puedo ver que puedo sacar factor común aquí. Este término y este término están aquí multiplicándose. Y también los tengo acá, este y este. Entonces sacamos factor común 10 factorial por 9 factorial. Me queda aquí 10 factorial por 9 factorial. Multiplicado por lo que me sobra, ¿no? Si quito esto de aquí me sobra este 11. Multiplicado por este 11 de aquí, multiplicado por este 10, y acá que me sobra este 10, entonces aquí va el menos que tengo aquí y este 10. Muy bien, bueno, pues sacar factor común pues es dividir todo esto para el factor común, pero da lo mismo si divido todo esto para esto, me va a dar lo mismo, estos de aquí, los que me sobran, ¿no? Y todo esto está sobre 10 factorial por 9 factorial. Vamos a escribirlo por aquí. 10 factorial por 9 factorial. Y pues ahora es evidente para qué hice esto, ¿no? Para poder simplificar esto con esto de aquí. ¿Y qué me ha quedado? Me ha quedado 11 por 11, que es 121. Y por 10. Menos 10. Entonces 121 por 10 pues simplemente le aumentamos un 0 al 121 menos 10. Y 1210 menos 10 es 1200. Y listo, ya he encontrado mi valor. He calculado el valor pues de esta fracción. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. Si te gustó el video no olvides de suscribirte y darle un like para no perderte el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.